Todas las mañanas me levanto, me afeito, desayuno y me iba a trabajar. Nos enteramos por la radio de que Argentina había recuperado las Islas Malvinas. Realmente me emocionó mucho. Bueno, fui al cuartel, teníamos formación, comenté y me decían, no, estás loco vos. No me creían. Los días fueron pasando, la situación se fue medio esclareciendo y en algún momento, pasados los días, llegó la situación de que, bueno, que había que movilizarnos, nos íbamos a movilizar. Una confusión entre alegría y preocupación. Yo tenía un hijo chiquito, tenía 2 años, tenía una mujer que había quedado en Curuzú. En realidad con mucha alegría todos, y eufóricos, y con cierto aceleramiento y con ganas de ir, sin saber qué es lo que nos iba a tocar. Ya para el 10 de abril, para esa fecha más o menos, ya sabíamos que íbamos a movilizarnos. Se decía que íbamos a ir al sur. Entonces, el jefe de regimiento, bueno, me ordena que ya prepare mi gente a ver quiénes iban a ir, cómo íbamos a armar. Finalmente llegó la orden de desplazarnos. Salieron los vehículos, una columna de vehículos llevando los materiales. Allá por el 16, 18 de abril, con el pueblo todo en la estación y la banda tocando, nos subimos al tren y salimos a cumplir con nuestro destino. A la noche del 26 de abril, tenemos la orden de cruzar a Malvinas, directamente. Llegamos a la isla en un avión de la línea argentina, fuimos al hospital militar, ahí nos estuvimos alojados los médicos por un tiempo. Y el destino era Puerto Howard. Bajamos del helicóptero y ahí ya me junto con el jefe de compañía, el mayor Real, el teniente primero Kirastagua. Ahí nos dieron para que nosotros pudiéramos armar el puesto principal de socorro. Así pasó el primer día, al segundo día tratando de buscar y conocer el lugar. Llegaron hasta los elementos de sanidad, armamos el quirófano, teníamos una estufa para esterilizar material y ahí operamos. Realmente un frío infernal, los dientes a la noche castañeaban de una manera que no se puede creer. Nos fuimos aclimatando. El fenómeno de adaptabilidad del ser humano es maravilloso. El puesto principal, el puesto de socorro, lo armó el capitán médico Gabriel Matarán. Lo tenía armado hasta que nosotros armamos el puesto principal de socorro. Por la disposición que se había hecho de la defensa de Puerto Howard, quedábamos nosotros más cerca de las unidades, porque si se tenía que poner a replegar quedábamos muy atrás y todo en subida. Entonces se ubicó en un lugar y realmente estamos, tanto el puesto de socorro como el puesto principal de socorro, estábamos casi prácticamente juntos. Hoy lo estaba reflexionando antes de venir. El médico está solo. Nosotros estamos acostumbrados a resolver todo rápidamente y de momento no tenemos tiempo de pensar demasiado. Tiene la responsabilidad de manejar, de darle apoyo tanto técnico en su especialidad, pero como más bien psicológico y apoyo de contención a todo un regimiento, de un montón de gente tan disímile como un soldado al jefe de regimiento. ¡Camilla! Tenía mi enfermero, el suboficial mayor, que era mi enfermero del quirófano de Curuzú, que me cuidó y le prometió a mi mujer que no iba a estar vivo. Y así fue.
Así que teníamos muy armados la cosa, así que hicimos todo lo que pudimos, lo que hicimos, gracias a esa compaginación, digamos, completa del equipo. En Pradera del Ganso, cuando llego, me encuentro con que este lugar había sido ocupado por una compañía del Regimiento de Infantería 25, estaba la base aérea de los Pucará, que el 1 de mayo también sufrieron un ataque y tuvieron varios heridos, varios muertos, se destruyeron algún avión. Nosotros nos incorporamos a ese lugar con la gente mía. Los médicos que estaban ahí, los 2 médicos de Fuerza Aérea, me mostraron la situación, que habían armado en una casa un puesto de socorro / enfermería, en realidad puesto de socorro, enfermería, en un lugar adelantado hacia Darwin. Ellos tenían puesto una carpa multiuso, que había sido inicialmente lo que iba a ser su puesto de socorro, pero quedó vacía porque ocuparon la casa esa, y lo quedó como puesto de socorro alternativo si lo llegáramos a necesitar. Estaba vacía la carpa. Me llevaron a ver la carpa. En ese momento se produce un ataque aéreo inglés, empieza a sonar una sirena de alarma, y yo hasta ese momento nunca había escuchado la sirena, así que no sabía qué pasaba. El médico de Fuerza Aérea que estaba conmigo dice, nos atacan, y no sé qué hizo, desapareció, no lo vi más. Y yo no sabía qué hacer, así que empiezo a sentir explosiones, tiros, miro así y veo un avión negro prendido fuego que venía hacia mí, venía cayendo. Sentían en los golpes sobre la turba los tiros o las explosiones que tiraron los aviones. Habían resultado ser 3 aviones, de los cuales a uno lo derribaron y los otros 2 parece que uno se fue, a otro lo averiaron pero se pudo ir y el otro se fue. Ese ataque le fue tan mal a la aviación inglesa que nunca más atacaron de cerca. A partir de ahí empezaron a hacer vuelos a gran altura. Bueno, yo me levanto, aparece un vehículo, un oficial de Fuerza Aérea, me dice, doctor, acompáñeme, el soldado debe estar mal. Entonces fuimos hasta la carpa y por suerte no había nadie. Justo los habían llevado a higienizarse los soldados y no había nadie. O sea que no hubo ningún herido de ese ataque. Sí, entonces me dijo, acompáñeme, vamos a ver al piloto inglés que fue derribado. Se eyectó muy bajo y se mató con el impacto, o sea, no se abrió el paracaídas estaba desplegado, pero no se abrió, estaba en el asiento, muerto. Taylor se llamaba, tenía el nombre de acá. Yo constaté que estaba muerto, se lo dije al oficial de Fuerza Aérea, me dice, bueno, listo, déjelo, nosotros nos ocupamos. La actividad nuestra resultó ser pasar revista, atender a los soldados que caían al puesto que venían al puesto de socorro con algún problema de salud, recorrer las posiciones, a ver si había alguna novedad con el tema de salud. Había una escuela así, un poco alejado del poblado, una escuela grande, un edificio grande de la escuela. Ahí pusimos un lugar de recuperación, es decir, un lugar más calefaccionado para que los soldados pudieran estar un poquito más abrigados. Y a los soldados que en las revistas que hacíamos detectábamos que habían perdido peso, los mandábamos ahí. Se trataba de reforzarles un poco más el alimento a esos soldados que habían perdido mucho peso. El botiquín estaba previsto para una salida. Cuando nosotros teníamos una box, se llama la base de operaciones de comando, que eso estuvo en Puerto Argentino. Uno llevaba varios cajones, de todo, efectos de intendencia, arsenales y entre ellos los cajones de sanidad. Cada hombre tenía un botiquín individual y el enfermero tenía un botiquín donde tendría un tratamiento de reposición de líquido para quemaduras, todas las heridas o casos que se puede presentar en el combate, ¿no? Es decir, fracturas, heridas, hemorragia, quemaduras, o sea, se le podía tratar un caso, no teníamos para más. Obviamente eso estaba contemplado con la evacuación, cosa que no se podía realizar por la escasez de los medios de helicóptero, ¿no? Eso es un caso sumamente crítico, ¿no?, que nos tocó a nosotros. Hubo un primer bombardeo de un barco que iba y venía y una noche una andanada tiraba para Puerto Argentino, pero se corrió un poco y cayó en la compañía que estaba en el Harriet.
me llaman por radio, comunicaban, todavía teníamos dentro de todo buen contacto de radio. Y me dice, mire, tiene que ir alguno, porque allá necesitan que vaya el médico. Le dice el jefe que si no va usted, que mande a alguno de sus suboficiales de confianza. Así que digo, bueno, listo, avisen a la línea de centinela que voy a ir yo. Me preparé para ir a ver al herido. Había que bajar la montaña de noche. Lo aconsejable era sin luz, porque podía haber francotiradores ingleses. Entonces no había que iluminarse. Llegamos al camino. Había una niebla que no se veía a 2 metros. Había que buscar los vehículos, el jeep. Bueno, vamos para tal lado. Por supuesto, para el lado que fuimos no estaba el jeep. Era para el otro. Llegamos a la compañía, al Harriet. Subí yo a ver al soldado. El soldado estaba perfectamente vendado, no tenía nada, estaban ahí. Y se quedaron, bueno, doctor, qué sé yo, bueno, acá está. Yo, sí, bueno, está bien curado. Bueno, no, lo que pasa es que estábamos preocupados. Está bien, no se preocupen. Y bueno, ahora lo llevo vuelta. No, ahora ya no voy a ningún lado, me quedo acá hasta mañana. Ya me quedé ahí, me tiré en un lado. Yo nunca supe, mejor dicho, lo supe mucho después, la trascendencia que había tenido eso para todos los demás que estaban ahí, sobre todo para los demás oficiales, porque era tal cual yo lo había presentido. Ellos, era la primera sangre, era el primer herido, y ellos querían sentirse que estaban apoyados. Necesitaban que el médico fuera, no por el paciente, era por ellos. Me lo confesaron años después, que fue la primera sangre, fue el primer herido del regimiento. Me quedé tranquilo porque yo había cumplido. En una sección de aviones son 2, ¿no? Entonces pasa el subalterno y el jefe de sección era Glover, entonces manda, su numeral era el 30 de Taylor, sorprende al regimiento, nos sorprende a todos. Estábamos estableciendo un lugar adecuado para instalar las emboscadas antiaéreas, ¿no? Glover cayó, lo rescataron del charco de agua, lo rescataron los comandos. Ahí van tanto algunos del regimiento que tenían un bote para poder hacer un pasaje hacia una altura, el médico y otros oficiales que estaban próximos para recuperarlo. El tema era tratar de ver ese piloto, de qué portaaviones era, qué información se le podía sacar y bueno, cómo podíamos obtener información. El capitán médico Llano, que era el médico que estaba con la sección de comando, lo trajeron al hospital, nosotros lo dormimos. Yo le hice una droga en esa época que se llamaba Favontal, Atropina y Valium, que tenía un problema, los pacientes hacían apneas y se quedaban sin respirar un tiempo bastante. Este hombre hizo, cuando le inyecté eso, una apnea que yo pensé que no volvía. Pero bueno, volvió. Le acomodamos en la fractura, y le hicimos un belpó, que es un yeso con la mano así acá agarrada, lo pusimos en un catre y a la noche hubo bombardeo naval y el hombre se tiró al piso, con yeso y todo. Un par de días después lo llevaron y después no supe más nada de él. Después, durante el día, en 2 oportunidades, me llama el jefe del regimiento y me dice que en contraataque que habíamos hecho nosotros, los ingleses se habían replegado, que fuéramos a buscar heridos. Entonces me dieron un vehículo, así que en ese vehículo salí con el sargento ayudante Pelliza, las 2 veces. Primero, como me ha pasado con los barcos, serán ingleses, serán nuestros. Los ves en el horizonte, subiendo a la loma. Los tipos empiezan a tirar y digo, no, evidentemente no son nuestros. Nosotros en el vehículo que fuimos habíamos puesto una cruz roja gigante en los costados. Yo creo que tiraron al aire para que nos repleguemos, porque si no, no estaría acá yo ahora. Creo que esto fue me parece a mí, es decir, la conclusión que yo saco. O sea, las 2 veces avanzamos hasta donde pudimos y nos replegamos. Que los soldados hablaban por radio con Piazzi, le decían, primero hablaban los oficiales, lo mataron a Esteves, lo mataron a los oficiales, y los soldados le decían, mándenos ayuda que estamos solos. Entonces vino un oficial de ellos que era un oficial de inteligencia, que hablaba castellano y que era el que estaba manejando todas las comunicaciones entre los dos ejércitos, y nos dijo, miren, nosotros tenemos un hospital en San Carlos,
les ofrecemos que vengan a colaborar en el hospital nuestro, atender los heridos, atender los nuestros y los suyos, estamos atendiendo, si quieren venir. Los 2 médicos de Fuerza Aérea que estaban conmigo dijeron, sí, vamos. Y yo le dije, no, yo no puedo ir porque mi gente está en el establo, o sea, el regimiento, lo que quedaba del regimiento estaba todo dentro del establo este, le digo, yo soy el médico del regimiento, no puedo ir. Entonces dice, bueno, al establo, me mandaron a mí al establo con mis enfermeros, quedamos ahí. Bueno, después de pasado un tiempo, no me acuerdo, fue una semana que estuvimos, nos empezaron a desplazar en helicóptero hacia San Carlos, donde ellos tenían el hospital y donde tenían los barcos y demás. Cuando estábamos llegando a San Carlos en un helicóptero, en un Chinook iba yo, y miro por la ventana lo que había abajo, ahí ya dije, no, van a la guerra. Ahí fue recién donde se me hizo el clic y me bajó a la realidad, porque lo que vi me impresionó. O sea, era un despliegue de barcos, equipamiento, era una cosa impresionante, impresionante. O sea, dije, no, estamos en el horno, esto no va a andar. Así que ahí me agarró el bajón, digamos, de que no íbamos a tener oportunidad de recuperar la ciudad. Bueno, nos bajaron, nos pusieron en un establo también que había ahí, nos trasladaron a un barco. Todas las mañanas venía un oficial médico de ellos, un oficial de sanidad de ellos, me buscaba a mí y recorríamos los prisioneros para ver si alguno tenía algún problema. Y con ese barco nos llevaron a Montevideo, o sea, ahí terminó el circuito nuestro, ¿no? Y ahí se terminó la guerra para nosotros. En el Monte Harriet los ingleses hicieron una típica maniobra de libro, hicieron un aferramiento al regimiento por el frente y con una maniobra de envolvimiento dieron la vuelta y entraron por la retaguardia, se chocaron con la sección morteros pesados, que tiene muy poca gente, apenas si pudo hacer una pequeña resistencia, y comenzaron a subir hacia la cima. La gente del regimiento, cuando se dio cuenta, todas las fracciones que podían se reunieron en la cima y le abrieron fuego a los ingleses que venían subiendo. ¿Qué es lo primero que hay de retaguardia hacia el frente cuando uno llega a los morteros? Lo más próximo es el puesto de socorro. A la noche empezó el bombardeo. Yo estaba con un soldado en un pozo y le digo, bueno, vamos a tratar de dormir. Ya estábamos acostumbrados, ya las bombas nos hacían mella, ya los tiros pegaban arriba, ya estábamos cancheros con el soldado viejo y dormíamos igual. Digo, mira, dormamos un rato más porque van a empezar a llegar heridos, seguro, porque con este tiroteo alguno va a caer herido. Así que aprovechemos a descansar para después actuar. Al rato empezamos a escuchar que alguien hablaba. Digo, ya viene algún herido, listo, bueno. Pero hablaba en inglés. Entonces yo había puesto cruces rojas y el soldado me dice, son ingleses, digo, quédate quieto, no hagamos ruido, capaz que pasan de largo, vamos a esperar. Estábamos atentos. Y al rato se escucha que hablan más cerca y yo siento que en la lona que tenía arriba el pozo la empiezan a levantar y que hablaban en inglés. Entonces cuando vi que iban a levantar la lona dije, no tiren, don't shot, acá está, here's the doctor, acá está el médico. Entonces escucho que el inglés dice out, out. Bueno, salimos del pozo, el puesto de socorro que estaba al lado estaba prendido fuego, porque ellos habían tirado una granada fumígena para que salga lo que estaban adentro y se prendió con las raciones de combate que eran envueltos de plástico y se prendió fuego todo. Encima hacía 2 días que no llovía, cosa rara. Bueno, y veo que estaba mi gente, los tenían a todos ahí, estaban todos bien, mano en alto, salimos. Yo le digo, el tipo tiró un par de tiros a la posición y nada, nos tomaron prisioneros, nos llevaron a retaguardia de ellos. Estando en retaguardia, me dice un inglés, doctor, yo estaba con la Cruz Roja, si quiere acá puede atender porque hay heridos. Estaba herido el oficial de los morteros, había otro herido, entonces empecé a revisarlo al herido que estaba, el oficial tenía herida en las piernas liviana y el otro tenía una herida en la espalda. Cuando lo estoy revisando al herido nuestro en la espalda y me estaba ayudando un soldado, cae un proyectil de artillería en el medio, donde estábamos nosotros, cayó ahí.
Yo cerré los ojos, sentí la explosión, qué sé yo. El soldado que me estaba ayudando a mí cayó herido por una esquirla. A mí no me pasó nada. El soldado después lo revisé, lo curé, lo curé más adelante con los ingleses, pero estaba bien. Me incorporo para ver cómo estaba la gente, qué había pasado, y lo primero que veo es a mi encargado, a Galarza, que estaba agarrándose el brazo. Digo, ¿qué le pasó a Galarza? Y me dice, nada, doctor, siga. Usted siga, lo mío es una piedra que me pegó nada más. Mentira, era una esquirla que le había atravesado el brazo. Pero él no me quiso decir nada porque vio que él estaba bien para que yo siguiera atendiendo a la gente. Estábamos esperando y le dije a los ingleses, me dijeron que, yo hablo algo de inglés, que iba a venir un helicóptero a buscar los heridos británicos y que si había lugar iba a llevar los nuestros. Hasta Fitzroy, que había un puesto de ellos, puesto médico, ¿no? Yo le dije que quería viajar con los heridos. Me dijeron que sí, si había lugar. Bueno, vino un helicóptero, viajé con los heridos, estuve con Fagundes, con el soldadito mío, que se quejaba mucho de dolor. Llegamos al hospital británico, que era un puesto avanzado de sanidad de ellos, que habían montado en Fitzroy, en Bahía Agradable. Cuando vino el Bahía Paradisa pudimos evacuar los heridos más graves, los llevamos ahí, nos pudimos dar un baño después de mucho tiempo. Los marinos nos dieron ropa limpia, nos cambiamos la ropa, comimos, parece una perogrullada, ¿no? Pero comer bien, ¿no? Volvimos de nuevo con Reale, y bueno, cuando llegó el momento de la rendición, llegó un teniente coronel médico inglés, y yo en mi modesto inglés le pasé el hospital. Le pasé los heridos como estaban, se hicieron cargo de ellos, nos pidieron armamento después, todo muy cordial. Nos subieron a un barco de desembarco, de ahí fuimos al Ferles, que era un barco donde se metían los lanchones, navegamos unas 4 o 5 horas y finalmente nos pasaron al Canberra, que era el barco, digamos, de transporte de los ingleses. Ya en la noche, con la noche calma y el agua calma, era totalmente distinto, ¿no? Yo comento siempre, cuando estaba recibiendo los heridos, vino un soldadito argentino que estaba herido y estaba llorando, porque estaba perdido entre los ingleses, lo traían ellos. Y cuando lloraba, cuando me vio a mí, el tipo, me dice, mi teniente, primero, ¿por usted está acá? Digo, sí, yo estoy acá también, quede tranquilo. Y dejó de llorar. Ahí me di cuenta para qué estaba. Cuál era la misión. Es más, en realidad me di cuenta más ahora con los años que en ese momento. Porque en ese momento era sobrevivir nada más. Bajamos en Puerto Madryn, llegamos ahí, estuvimos en un camión, nos llevaron hasta la base del comandante Espora, avión a Palomar, de ahí a la escuela de Lemos. Y después tomamos un tren y llegamos a Cursucuatía, donde el recibimiento fue espectacular. De la estación de tren hasta el hospital, caminando, con la gente del pueblo aplaudiéndonos, y la verdad que fue maravilloso. Esto fue después del conflicto, fue aproximadamente en el mes de junio. Nosotros recibíamos no solo soldados, sino suboficiales y oficiales del ejército que estuvieron expuestos a explosiones violentas, algunos con lesiones de tipo timpánica, con pérdidas auditivas que íbamos chequeando e íbamos medicando a medida que íbamos viendo la evolución. Realizábamos curaciones de heridas, hacíamos vendajes, administración de medicación, control de los planes de hidratación. En general recibíamos pacientes que eran asistidos en los barcos hospitales ingleses, que después eran devueltos a tierra y venían vía aérea, llegaban acá a Palomar y eran trasladados acá al hospital.
ahí cuando llegaban no perdíamos un minuto, veníamos con las sillas de rueda, las camillas, todo hacíamos todo, no había distinción, éramos un grupo de trabajo. Entonces íbamos a los pabellones eran pabellones generales, de sala general, y los íbamos colocando en las camas y los íbamos asistiendo, los íbamos atendiendo de acuerdo a sus necesidades. Y llegaron, bueno, a traumatología, muchos de ellos que después, bueno, eran atendidos por los médicos traumatólogos. Después se hacía el examen clínico más exhaustivo, pero era como para ver si alguno tenía que ir al quirófano porque había que hacer una toilette quirúrgica, porque a veces venían algunas heridas infectadas. Entonces, ¿qué pasa? Porque no tenía la atención necesaria cuando llegaban a la costa. Entonces, pasaba directamente al quirófano para hacer una toilette quirúrgica. Y después, estos traslados que venían al Hospital Militar Campo de Mayo, hacían un nuevo triage, una nueva reclasificación, y se los asistía en los diferentes servicios. La sanidad militar tiene una característica, que es dar apoyo y hacerle saber al soldado que siempre va a tener alguien que lo va a poder atender. Falta mucho por hacer, yo creo que no solo por la experiencia de Malvinas, yo creo que pasaron 40 años y el mundo cambió y entonces la sanidad también tiene que cambiar. Y bueno, yo creo que la experiencia de Malvinas es una experiencia que no es linda vivirla, por supuesto. Yo no me quejo, yo era militar, era mi trabajo, mi tarea. Es el que tiene que saber escuchar y saber bajar el nivel de conflicto y tratar de contener a todo ese grupo de gente. Cada uno dio lo mejor que tenía y salimos y volvimos todos, por suerte, ¿no? Dentro del OFE algo que nunca, experiencias que uno nunca más vuelve a repetir.